Hola, en esta clase te voy a enseñar cómo podemos pasar datos de un formulario a otro. Entonces para ello vamos a continuar con lo que dejamos en la clase anterior. Voy a ir al editor de Visual Basic. Y lo primero que voy a hacer es que voy a cambiar aquí la propiedad multiselect. Entonces voy a colocar para que solamente puedan seleccionar un solo elemento. Luego voy a dar doble clic sobre el listbox. Veamos entonces que ya una vez de doble clic, vemos que el listbox, que es el nombre 1, no le cambié el nombre a este listbox. Ya ni modo de hacerlo porque ya hemos realizado muchas modificaciones, entonces lo vamos a dejar así. Pero ten en cuenta que tú puedes cambiar este nombre y le puedes colocar un nombre que realmente tenga como un significado con lo que estamos haciendo, que en este caso sería como de clientes o de personas. Entonces, una vez esté aquí en este evento, vamos a seleccionar el evento doble clic. Es decir, que yo lo que quiero hacer es que el usuario cuando dé doble clic sobre alguna fila de Listbox, entonces que pueda preguntarle si realmente necesita modificar o cambiar algunos datos de esa línea seleccionada. Y una vez el usuario dé clic en sí, entonces va a llevar los datos a este formulario que hicimos en clases anteriores, que tiene como nombre nuevo cliente. Entonces doy doble clic acá, vemos entonces que ya se agregó el evento que necesito, que es doble clic, y aquí lo que voy a hacer es que voy a declarar una variable. Esta variable va a tener como nombre resultado, y aquí es donde vamos a almacenar el resultado o el botón que la persona seleccione del MSGBox, y va a ser de tipo integer. Esto lo podríamos omitir, pero para hacerlo un poco más claro y que puedas entender mucho mejor, lo vamos a hacer con más líneas de código, y ya después te voy a enseñar cómo lo podemos resumir. Vamos a también a necesitar una variable de selección. Y esto va a ser de tipo integer, es decir, que aquí vamos a almacenar el ítem que ha seleccionado el usuario. Luego vamos a igualar a la variable res lo que el usuario seleccione en un MSGBox. Entonces MSGBox está seguro de realizar el cambio de este cliente. Vamos a colocar uno de exclamación y lo vamos a concatenar con Visual Basic yes no. Y vamos a colocarle un título. Vamos a colocarle mensaje. Listo, luego vamos a utilizar una estructura condicional en donde si respuesta es igual a Visual Basic no, entonces vamos a finalizar el procedimiento. Entonces voy a colocar exit sub. En caso contrario, entonces vamos a dejarlo así y el procedimiento va a continuar. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un ciclo for en donde vamos a recorrer todos los elementos del listbox y vamos a averiguar cuál es la fila seleccionada. Entonces vamos a utilizar un ciclo for a. Este va a empezar desde 0 ya que el primer elemento del listbox es el 0. Y va hasta tu listbox 1.listCount. Es decir que esto me va a devolver la cantidad de elementos que puede tener el listbox. Y a esto le vamos a restar una unidad. Finalizamos el ciclo con nest a. Luego vamos a utilizar un condicional en donde si listbox 1.select el índice a es igual a verdadero, entonces el valor o elemento seleccionado es igual a la o que tenga la variable a. Finalizaríamos este ciclo ya que hemos encontrado el elemento seleccionado. Entonces exit for y end if. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a hacer otro condicional en donde si selección es igual a nulo, entonces vamos a mostrar en un MSGBox debes de seleccionar un cliente para poder modificar. Vamos a colocar Visual Basic exclamación y listo, vamos a dejarlo así. Finalizamos la estructura condicional y vamos a colocar la parte del else. Es decir, que si la persona ha seleccionado un elemento y selección es igual a 0 o mayor que 0, entonces vamos a pasar cada uno de los valores al siguiente formulario, y es a este de acá. Entonces, antes de comenzar a pasar cada uno de los valores de la fila seleccionada, entonces primero tenemos que abrir el formulario. Entonces for crear modificar cliente.show. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que este formulario en el show modal debe de estar igualado a false.
Validamos también que el formulario listado de clientes tenga la propiedad showModal igualado a false. Listo, porque si no nos va a funcionar esto y nos va a generar un mensaje, ya que no podemos abrir otro formulario teniendo abierto uno. Entonces vamos a hacerlo así. Listo. Vamos a continuar con el ejercicio. Entonces, una vez abrimos el formulario, entonces ya vamos a poder pasar cada uno de los valores a el formulario. Aquí vemos entonces que este formulario dice nuevo cliente. Entonces lo primero que voy a hacer es que en vez de que diga nuevo cliente, vamos a colocar modificar cliente. Entonces vamos a cambiar el label título a modificar cliente. Entonces debemos de seleccionar el formulario. Y lo podríamos hacer con una estructura with, pero esta todavía no te la he enseñado, entonces vamos a hacerlo por ahora sí. Entonces formulario crear modificar cliente punto lbl título. Y a esto le vamos a modificar la propiedad caption. Y esto va a ser igual a modificar cliente. Luego vamos a seleccionar entonces cada uno de los controles que necesito pasarle valores. Entonces crear modificar cliente punto id. Este es boss id punto value va a ser igual a listBoss 1 punto list y vamos a colocar la selección. Recordemos que aquí en selección estamos seleccionando el elemento seleccionado y lo hicimos a través de un ciclo for. Voy a copiar esto acá. El siguiente valor sería la cédula o la identificación, mejor dicho, punto value, y aquí en vez de utilizar list vamos a tener que utilizar otra cosa diferente. Entonces vamos a utilizar column. Vamos a seleccionar la columna 1, coma, y vamos a colocar en la parte del bar index, que sería como la fila, entonces vamos a colocar selección. Listo. Ya lo siguiente entonces ya es más fácil. Bueno, creo que hasta ahí llegaría. Entonces la siguiente sería la columna 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Me sobró uno, lo voy a borrar. Y aquí en vez de identificación sería testBoss nombre. Vamos a revisar el orden. Entonces nombre, apellido, teléfono, edad y sexo. testBoss apellidos. testBoss teléfono. testBoss edad. Y para este, que sería el sexo, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a utilizar una estructura condicional. Entonces, si el listBoss 1 en la columna 6 de la selección es igual a, vamos a revisar masculino, es igual a masculino, entonces for crear modificar cliente punto option button masculino punto value va a ser igual a true. En caso contrario, es decir que sea igual a femenino, entonces for crear modificar cliente punto option button masculino punto value va a ser igual a false. Quiere decir que si aquí coloco false, entonces ya se va a habilitar el option button femenino. Y finalizamos. Listo, yo creo que ya finalizaríamos. Vamos a ejecutar esto a ver qué tal nos va, pero enseguida todavía nos falta realizar una modificación a este formulario. Vamos a ejecutar esto. Voy a dar doble clic sobre el elemento 2. Vemos entonces que ya me sale el mensaje. ¿Está seguro de realizar el cambio de este cliente? Vamos a dar clic en sí. Y veamos entonces que me muestra los datos que he seleccionado en el listBoss. Vemos entonces que es el elemento con ID 2. Tiene cédula 13213. El nombre es Ramiro. Luego sigue Alcaraz. Y el teléfono es 23132, 21 años de edad y es masculino. Vamos a hacerlo nuevamente, pero con femenino. Veamos entonces que aquí no me está funcionando como es. Vamos a corregirlo. Vamos aquí a mejor a colocar option button femenino. Es igual a verdadero.
Y listo, ahora sí. Bueno, entonces el siguiente cambio que vamos a realizar va a ser en el formulario de crear modificar cliente, ya que lo que yo busco es que cuando modifiquen algún dato acá, entonces que se vea reflejado en este listbox. Entonces vamos a realizar algunas modificaciones y también enseguida le vamos a agregar unos botones para que no quede esto tan feo. El formulario crear modificar cliente, voy a seleccionar este de aquí y las siguientes modificaciones que vamos a hacer es lo siguiente. Veamos entonces que aquí tengo una variable que tiene como nombre fila ingresar. Si la persona lo que va a hacer es a modificar un cliente, entonces tengo que manejar esto de otra manera. Para ello entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una condición en donde si el label título.value es igual a modificar cliente, then entonces voy a revisar que si este modificar cliente sea igual a como lo hemos colocado acá, para no tener problemas más adelante. Voy a copiar mejor y a pegar aquí. Listo, entonces si el label título es igual a modificar cliente, entonces lo que vamos a hacer es un ciclo repetitivo en donde vamos a buscar la fila que corresponde al ID que en su momento se le pasó desde el listbox. Entonces for i, en donde va a empezar en la fila 2 hasta, y vamos a seleccionar a 1.000.end xloop.row. Finalizamos el ciclo. Listo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a validar que si el valor del testbox id.value es igual al del rango que estamos recorriendo, que en este caso sería range, la columna A y la fila i.value, entonces vamos a igualar a fila ingresar es igual a lo que tenga la variable i. Finalizamos esto y en caso de que encuentre la fila antes de que se finalice todo este ciclo, para que no se siga ejecutando y ahorrar un poquito de tiempo, entonces vamos a finalizar el ciclo con exit for. En caso contrario, es decir que esto no sea igual a modificar cliente, entonces fila ingresar va a ser la misma que teníamos. Y finalizamos aquí. Y listo. Esta es una de las modificaciones. Ahora, la otra modificación que tenemos que hacer es que vamos a colocar otra condición aquí en la parte final, en donde si por ejemplo el label título es igual a modificar, entonces vamos a enviar un mensaje diferente. Entonces si esto es igual a modificar cliente, entonces en vez de datos ingresados vamos a colocar cliente modificado. Colocamos el else y en caso de que el label título sea diferente a modificar cliente, entonces va a colocar datos ingresados. Finalizamos con end if. Pero vamos a agregar otras cosas. Las otras cosas es que vamos a tener que ocultar este formulario de crear modificar cliente y lo vamos a hacer acá. Entonces crear modificar cliente, formulario crear modificar cliente.hide. De esta manera estaríamos ocultando este formulario de crear modificar cliente. Y vamos a activar el otro formulario de listado de clientes. Entonces for listado de clientes.show. Y después ya se mostraría este msgbox. Ahora vamos a agregarle otro evento al listbox. Y el evento que vamos a utilizar es el de activate. Perdón, no sería el listbox, sino como tal al formulario. Entonces voy a seleccionar el user for y voy a seleccionar activate. Y aquí lo que voy a hacer es que le voy a agregar esta misma línea de acá de actualizar datos. Veamos entonces que estamos reciclando un procedimiento. Y listo, vamos a ejecutar a ver qué tal nos va. Voy a modificar por ejemplo a Álvaro Espina. Voy a dar doble clic, me sale el mensaje, voy a confirmar, voy a decir que sí. Y aquí voy a colocar Ospina Cárdenas. Veamos entonces que por el momento aparece Ospina. Ahora cuando yo dé clic en guardar, aquí me he equivocado, en vez de value es caption, al final también está.
Y ahora sí ya me muestra cliente modificado. Una vez de clic en aceptar, no me está mostrando los datos, no me los está cargando. Entonces vamos a revisar qué puede estar pasando. Vamos al listado de clientes. Veo todo normal. Y lo único que se me puede ocurrir es que aquí esto lo debemos de colocar después del MSG Boss. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Vemos entonces que está Ospina Cárdenas. Voy a quitarle el Cárdenas. Y vamos a dar clic en guardar. Aceptamos. Y vemos entonces que ahora sí me está mostrando los cambios en el Xbox. Muy bien, esto ha sido todo por esta clase. En el siguiente vamos a hacer otro ejercicio en donde vamos a eliminar algunos datos del Xbox. Te espero.